Bienvenidos todos, esto es su programa Radio Centro. Centro. Bienvenidos todos, esto es su programa Radio Centro. Estamos transmitiendo desde el condado de Humboldt, el territorio indígena Wiyot, para toda la comunidad latina y la comunidad indígena migrante en el norte de California. Les saludo hoy en el último programa del 2023. Estamos muy contentos de haber compartido con ustedes, comunidad latina, en el norte de este país, de este estado, pues estos momentos de muchas veces de alegría, otras veces de alerta, de alarma. Hoy queremos traerle unas noticias que son importantes, que son vitales para nosotros en Centro del Pueblo, para nuestro radio bilingüe. Mi nombre es Brenda Pérez, seré su conductora de Radio Centro, así que acompáñeme, quédese en esta cápsula para que esté usted enterado de lo que sucede en la ciudad de Arqueira principalmente. Nos arrancamos y estamos hoy con una invitada muy especial, Mónica Lourdes Mendoza Moctezuma. Ella es nacida en la ciudad de Puebla, estudió antropología social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es maestra en sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez de la misma universidad. Además es maestra en educación especial, de especialidad en cognición humana por el Tecnológico de Monterrey. Tiene un magíster en innovación social by Playground Barcelona, Spain. Es antropóloga perito en perspectiva de género, con la especialidad en feminicidios, trata de mujeres con fines de explotación sexual y desaparición forzada. Ha tenido múltiples colaboraciones y también destaco que mi querida Mónica, nacida en la misma bella ciudad, en el bello estado de Puebla, pues es una experta en temas de los que queremos hablar hoy, crímenes de odio. Entre sus líneas de investigación destacan la educación, prevención y violencias de género, noviazgo y amor romántico, sociología del deporte y antropología audiovisual. Bienvenida, Mónica Mendoza, a Radio Centro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación, Bren. Gracias a ti por dedicar este tiempo. Quiero pasar de lleno a lo que vamos a hablar hoy, que son los crímenes de odio. Y para hablar de eso, voy a dar una breve noticia que es el pasado 9 de diciembre en la ciudad de Arqueira, en el Jardín Santuario para Migrantes, que es un espacio de esparcimiento para comunidades que se sienten discriminadas o que simplemente no tienen un espacio libre, pues fue atacado. Algunas personas arrojaron excremento humano en múltiples bolsas y también dejaron bloqueada la puerta con galones de orina. Este ataque, pues bastante simbólico, ha sido seguido por otros. Y entonces quiero hablar de eso en este programa. Quiero que hablemos con la gente de qué son los crímenes de odio, quiénes son los grupos vulnerables y sobre todo el impacto que tiene esto en los primeros afectados, pero también en la comunidad completa. Vamos también a ofrecer otra perspectiva viniendo de Mónica, así que, pues Mónica, si quieres, comenzamos explorando quiénes son los grupos vulnerables, a quiénes llamamos vulnerables en cuanto a los crímenes de odio. Sí, Bren, pues justamente cuando hablamos de la sociedad es un conjunto, un sinfín de formas de expresión donde convergen tradiciones, culturas, costumbres, formas de ser, formas de pensar y demás, pero que además es muy complejo, ¿no? Porque finalmente en esta sociedad que es tan diferente y tan diversa para todos y todas, nos cuesta trabajo a veces entender que no todas las personas vivimos de la misma manera. Nuestras formas de pensar, nuestras formas de creer, de entender, nuestra misma cosmovisión y nuestra historia personal van haciendo que cada uno y cada una, pues bueno, le demos forma a toda esta sociedad. En este sentido,
cuando empezamos a hablar de lo que son los grupos vulnerables, pues bueno, es muy interesante cuestionarnos nuestro papel, cuál es nuestro papel, cuál es el rol que jugamos en nuestra sociedad, cuáles son esas acciones, esos gustos, esas formas de pensar que tenemos y cómo a veces ni siquiera tal vez nos hemos puesto a pensar que formamos parte de esos grupos vulnerables o hemos estado o atentado en algún momento con nuestros comentarios, nuestras actitudes contra los grupos. Los grupos vulnerables básicamente se entienden como una parte de la sociedad que está en un sentido indefensa, ¿no? A veces por desconocimiento de sus derechos humanos, de sus derechos vitales, de sus derechos a un territorio, de su derecho a tener las mismas oportunidades de desarrollo que el resto de la población, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un grupo vulnerable, pues bueno, podríamos enlistar los grupos de las infancias, los grupos de las mujeres, los grupos de la diversidad LGBTIQ+, los grupos de las personas indígenas, es decir, si vamos dando cuenta en este sentido, esta parte que yo planteaba, somos un grupo, un conjunto, y entre todos vamos creando una sociedad, pero esta misma sociedad va haciendo que los grupos que tienen cierto poder adquisitivo, cierto poder intelectual, vayan en una ventaja por sobre los otros grupos, ¿no? Y entonces esta vulnerabilidad es lo que hace que nuestros derechos o los derechos de las personas sean violados, sean violentados, ¿no? Y que entonces a veces estas acciones como una palabra, como una mirada, como excluirnos o no permitirnos el acceso o el libre tránsito a ciertos lugares o la apropiación de algunos espacios, pues haga que vayamos excluyendo a otros seres humanos, ¿no? Entonces, cuando le decimos a un niño, claro que tienes derecho a hablar, pero aquí yo mando, pues entonces empezaríamos a cuestionarnos de qué derechos estamos hablando y qué tan vulnerables somos o qué tanto hemos vulnerado al otro ser, ¿no? Es muy importante lo que mencionas, Mónica, sobre todo en la cuestión del conocimiento de nuestros derechos. Y quiero decirte que, por ejemplo, los migrantes en Estados Unidos desconocen la mayoría de los derechos a los que son partícipes, a los que merecemos, ya simplemente por ser humanos. Y es esa cosificación y esa pérdida de horizonte por ciertas prácticas la que ha obligado a la comunidad migrante realmente a no denunciar de repente, ¿no? Cosas que son completamente ilegales. Voy a Claro, comenzar por recordarle a la audiencia que lo que pasa en el jardín es un crimen de odio por las leyes y estatutos federales de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos hace cumplir leyes federales contra estos delitos que cubren acciones cometidas por motivos de raza, color de piel, religión, nacionalidad de origen, orientación sexual, género, identidad de género o discapacidad. El Departamento de Justicia empezó a procesar estos actos como crímenes de odio desde 1968 y fue parte de la Ley de Derechos Civiles. Además de esta gran ley federal, hay otras leyes que condenan, que califican estos actos como delitos de odio. Lo que le quiero decir al auditorio con esto, para enumerar no solamente la ley federal, pero diferentes otras cuatro leyes, es que pues Estados Unidos, a pesar de ser un país diverso, multicultural, ha tenido que establecer estas barreras legales para acciones que son claramente delictivas, criminales. En este sentido, quiero poner el dedo y llamar la atención a la gente para que denuncien, para que no piensen que los ataques por discriminación, por el color de nuestra piel sobre todo, pero también por otras razones, deben ser actos permitidos por esta desbalanza, por este abuso de poder, por esta desventaja que nos explicaba Mónica. Son crímenes de odio marcados por la ley y tienen que ser denunciados. Ahora bien, Mónica, hablemos del impacto. Yo creo que además del desconocimiento de que estos son crímenes y de que hay una ley que los penaliza, hay impactos a nivel emocional, personal, colectivo, y quiero que empezamos a platicar de ellos. ¿Qué te parece que si empezamos del colectivo al individual? ¿Cuál sería el por impacto en supuesto. una sociedad? Sí, yo creo que muchas veces esto que decías, entre esta falta de cultura
de la denuncia que tenemos en todo el mundo, de decir, bueno, oh, no sé quién me puede ayudar, no sé qué está pasando, no sé si esto pueda ser perseguido y demás. Creo que a veces es el invitarlos, el invitarles a que ustedes puedan también investigar, justamente escuchar, documentarse, preguntar, colectivizar, ¿no? Y entonces creo que una de las principales cosas es que hay que nombrar las cosas, porque si no las nombramos siguen siendo invisibles, como tú bien decías. Cuando alguien comete un crimen como tal, lo hace hacia afuera, porque lo que quiere es que se vea. Y justo si lo que quiero es que se vea y lo que quiero es generar un impacto y te estoy mandando un mensaje al yo poner o al yo posicionar, yo la persona que está delinquiendo, al yo posicionar, al yo mandarte ese mensaje de, este espacio es mío, estoy apropiándome de él, o era un espacio que era tuyo y ahora yo lo quiero, yo lo necesito, ¿no? O ni siquiera te lo estoy pidiendo, te estoy exigiendo que dejes este lugar, que dejes de transitar por estos espacios a nivel colectivo, porque finalmente lo que se va haciendo es que del más al menos, como en un embudo, estamos metiendo y estamos empezando a generar situaciones, como bien decías, que nos van a dañar en la cuestión emocional. ¿Por qué? Porque se van a dejar de utilizar esos espacios, porque si era un lugar que era de esparcimiento, de alegría, de relajación, pues al empezar a ver este tipo de prácticas, las prácticas van haciendo que las personas empecemos a tener un sentido diferente en nuestra vida, ¿no? Y entonces, si era un espacio en el que había, las familias se juntaban, pues ahora las familias van a empezar a decir, ya no es un lugar en el que yo me siento seguro, yo me siento vulnerado, y si eso se hizo en algún momento, ¿qué me puede pasar a mí? ¿Qué le puede pasar a los míos? Entonces, en este sentido es donde se va creando como este mensaje que de manera general primero uno puede pensar, no, no está pasando nada, pero realmente está pasando mucho, porque va a cambiar toda una reconfiguración de un espacio social que era ya de una comunidad o que las mismas comunidades habían colaborado para dejarlo de una manera habitable, un espacio en el que se podía transitar y que de repente es un espacio en el que empiezan a mandar este mensaje de este lugar es mío o este lugar ya no es seguro. O, ¿sabes qué? Te estoy pidiendo, te estoy exigiendo de una manera, con un mensaje por debajo, por llamar de alguna manera, te estoy pidiendo que este espacio lo dejes, porque esto que yo hice te lo puedo hacer ya directo sobre tu persona, que esa es una de las cosas mucho más fuertes e impactantes. Sí, así es. Y sabes, Mónica, la cuestión de la violencia, el uso de la violencia no solamente es apuntar un arma, que además sabemos que en Estados Unidos esa es una opción latente, porque el uso de las armas es legal y bastante difundido, sino el uso de la violencia, ya decía yo, simbólica. Uno de los ataques recurrentes a este jardín para migrantes es cancelar el letrero de bienvenida, que es bastante grande, y poner USA, o poner Trump, o poner, sí, o simplemente cancelarlo, poner todo en blanco. Y piensas tú, esa es una marca de frontera, esa es una marca que divide, ¿no?, los territorios, que incluso alude a una persona que llamó a la violencia directa contra grupos migrantes, contra los mexicanos particularmente. Entonces, pienso en esto y me doy cuenta de lo que dices en el jardín, porque la gente ha dejado de venir, porque Claro, realmente de ser un espacio rescatado, pasó a ser un espacio casi abandonado, que lo sostienen muy pocos activistas. sí. Entonces, ¿qué piensas de esto, Mónica? Yo creo que finalmente el mensaje se dio, fue muy claro, fue muy directo y por supuesto que llegó a las familias, ¿no? El impacto se tuvo. El impacto se tuvo, el mensaje fue tomado y yo creo que ahora la parte que corresponde, como bien decías, los activistas lo que hacen es salir y decir, oigan, pero aquí seguimos. Y parte de esa resistencia, de ese existir, es resistir, ¿no? Entonces aquí seguimos y sí, el mensaje fue dado de ese lado, pero nosotros y nosotras en esta colectividad podemos seguir saliendo, podemos seguir tomando estos espacios, ¿no? Podemos seguir limpiando, podemos seguir diciendo, sí, claro que sabemos que hay una situación de violencia y justo esa violencia simbólica, esa violencia estructural, esa violencia que no se menciona es la que se va naturalizando y que entonces por eso nos cuesta tanto trabajo mencionarla, nombrarla y decir, claro que hay acciones que se pueden hacer. Claro que como comunidad migrante, por supuesto que también hay derechos. Entonces, creo que una de las principales acciones es conocer esos derechos, conocer cuáles son esas instancias que van a apoyar para que entonces las personas puedan retomar
y resignificar una vez más esos espacios y no se les siga excluyendo y no se siga sintiendo esa agresión directa como, ok, ya pasó. Y entonces se van perdiendo esos espacios, ¿no? Y una vez que se va reapropiando ese grupo dominante, ese grupo que está en el poder, pues empieza a excluir y entonces los crímenes van a ir escalando. Una de las situaciones más graves de la violencia es que la violencia escala. Puede empezar por algo muy simbólico, algo muy directo, como una palabra, algo mucho más fuerte y puede terminar en una tragedia, ¿no? Entonces, justo por eso se necesita invitar a la gente a que conozca, investigue, indague y por supuesto vaya creando alianzas. No es una pelea de uno por uno, sino es una cuestión, es más, creo que ni siquiera la palabra fue la idea, no es una pelea, es una lucha colectiva. Y es por este respeto y reconocimiento de los derechos como tal de la comunidad migrante, de los grupos vulnerables y de los grupos siempre silenciados, ¿no? Y es una forma de decir, aquí estamos, sí, por supuesto que sabemos que estamos en un territorio que quizá no era nuestro, pero en este momento lo estamos habitando y con todo el trabajo que hacemos, también estamos aquí y aquí estamos y se alza la mano y se demuestra con todas las acciones, ¿no? Muchas gracias por eso, Mónica. Y este programa de radio es esa apuesta para informarse, para que las personas que no tienen a la mano tecnología sepan qué está sucediendo y además que no estamos aislados. Antes de hablar de las causas, le quiero informar al público que se estiman en 250,000 los delitos de odio cada año entre el 2004 y 2015 en Estados Unidos. O sea, esto no es una cifra ni siquiera actualizada. Estamos hablando de hace una década casi. Y la mayoría de estos delitos, lo que es más grave es que no fueron denunciados. Estos son crímenes de odio que son monitoreados por expertos en ciencias sociales, pero que no han sido denunciados. 250,000 delitos de este tipo, delitos de odio. Entonces, vamos a denunciar, vamos a activar esa cultura de la denuncia, no solo por estos casos, sino por tantos otros, porque ahí comienza, digamos, este hilo de violencia. Vamos a hablar de las causas, Mónica, sin tratar de entender a los perpetradores. Quisiera, sí, hacer una especie de acercamiento y en mi opinión, tú me dirás, como experta, no se trata de ignorancia porque ha sido probado que estos actos son premeditados, son planeados. Es decir, la gente que viene y ataca el jardín no son ignorantes en cuanto a esta ley ni en cuanto a lo que hacen. No son personas, mucha gente aquí trata, sobre todo en alianzas de clase o alianzas de color de piel, que sucede mucho en Estados Unidos, tratan de infantilizar a los grupos o al sujeto, decir, ah, pues tal vez no sabía, tal vez, ay, no se dio cuenta, ¿no? Minimizar la premeditación. ¿Qué piensas de esto, Mónica? Las causas. Yo creo que uno de los factores más importantes que hay que analizar es que toda acción, por supuesto que tiene una reacción, pero en este sentido a lo que voy es cuando una persona actúa es porque ya hubo todo un diseño, por lo menos en su mente, ¿no? Ya dijo, yo quiero llegar a esto y entonces estos son los pasos para que yo pueda hacerlo, pueda ir escalando. No es lo mismo que solamente se ponga una frase o que se haya tapado un letrero, sino cuando ya se está poniendo cosas específicas, porque los mensajes son, ¿no? Son muy directos, no es una interpretación que la gente pensó que quizá esto nos está diciendo, no, se está diciendo, se está mencionando y entonces como tal se tiene que analizar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita que dabas los datos y las cifras, uno de los grandes problemas es que a veces los datos duros son cortos comparado con la realidad, ¿no? Y creo que en este sentido muchas veces es esta parte en la que uno puede justificar siempre al otro y decir esta parte de cómo infantilizar, como bien lo mencionabas, Bren, y decir, bueno, es que el otro no sabía, es que yo lo hice, pero no pensé que esa fuera la acción, o bueno, es que fue una necesidad y yo pasé y se me hizo fácil hacerlo ahí, pero no va en ese sentido, porque la misma gente, los mismos grupos de poder o los mismos grupos, las personas que en algún momento han vivido o viven desde el privilegio, saben específicamente, o sea, no es una situación que de repente alguien por accidente hizo, sino hay toda un diseño, está premeditado y por supuesto que saben que va a haber una reacción. Y ahí la parte interesante de qué manera se va a crear esta unión, de qué manera se van a empoderar los grupos para poder decir, ¿sabes qué? Está padrísimo que lo quieras hacer, pero aquí no.
Aquí no, porque es un espacio que es para recreación, para nuestra familia, es un espacio que tiene un nuevo sentido y que además tiene un mensaje muy preciso, porque, como bien lo decías, es un espacio que ha sido reconfigurado por la población migrante. Entonces, no es un hecho aislado y como tal se tiene que dar un seguimiento. ¿Para qué? Para que la gente también vea que sí, hay una acción, pero como tal hay una reacción que se puede dar, ¿no? Y que no necesariamente debe ser desde la violencia, sino hay muchísimas otras formas, múltiples formas de decir, acá hay un acto violento, nosotros vamos a sumar acciones de paz, ¿no? Nosotros estamos haciendo otro tipo de acciones, nosotros no vamos a caer ante estas provocaciones porque sabemos justamente que muchas veces es lo que se busca, ¿no? Estos grupos dominantes o estos grupos hegemónicos lo que buscan es accionar para que entonces nosotros reaccionemos y entonces sí manipular la información y decir, ven, nosotros no hicimos nada, ellos son los que están haciendo, ellos son, y entonces empezar a generar discursos de odio, ya no solamente en esta parte de que sea algo visual, sino empezar a generar discursos que atentan y dañan a toda una comunidad, ¿no? Que por muchos años ha hecho y sigue haciendo grandes cosas por la humanidad, no solo por esa nación, sino por muchos otros países, ¿no? Sí, Mónica, muchas gracias por esa reflexión, porque realmente encuentro varias claves. Hay una especie de encubrimiento cuando se viene de autoridades que no realizan la investigación precisa y cuando no avanzan en ningún tipo de resolución del conflicto, sino que siguen administrándolo. Y en esta ocasión quiero hacer un llamado a la autoridad local, a la autoridad de la ciudad de Arqueira, al consejo de la ciudad, para que realmente refuercen esos instrumentos que tengan sus investigadores, para que no solamente sí, que se persiga, por supuesto, pero que también se empiece un programa de prevención. Es que son esas acciones las que queremos enfatizar. Como bien decía Mónica, y los activistas que todavía estamos resistiendo y defendiendo el espacio, hemos apostado por el arte, por la cultura, por traer conciertos, por traer murales, por no dejar caer el espacio de ninguna forma. Y esa parte sí nos corresponde, pero necesitamos el apoyo de las autoridades locales. Es decir, no es nuestra labor investigar estos crímenes, es parte de la labor que les exige la ley y es parte de su trabajo finalmente. Entonces, no cometan esta acción de encubrimiento ni siquiera de manera involuntaria. Ya no quiero acusar de voluntaria, pero bueno, eh, hagan su trabajo. Y para finalizar, se pasó muy rápido este programa, Mónica, y quiero pedirte que vuelvas porque tus aportes han sido importantísimos. Por supuesto, muchas ¿Qué gracias. mensaje, gracias a ti, qué mensaje le das a la comunidad migrante que te escucha hoy y que está, como tú bien dijiste, existiendo y resistiendo en estos espacios? Pues yo creo que diste la clave hace rato, Bren, y me sumo que es una de las cosas que estamos haciendo muchas personas en el mundo, pensar en un mundo diferente y no solo pensarlo, sino crearlo. Más allá de solo soñar, yo creo que en algún momento fue muy padre cuando nuestros ancestros, nuestras ancestras decían hay que soñarlo. Somos esa generación que nos toca crearlo y que nos toca ir sumando mano a mano para que eso que soñaron otras generaciones hoy sea una realidad, ¿no? Y que en este sentido, entonces, como bien decías también, la prevención sigue siendo la base y la clave, ¿no? Trabajar, crear comunidades, colectivizar, mencionar estas cosas que muchas veces fueron invisibles. Algo no existe porque nunca ha sido nombrado, se tiene que nombrar, se tiene que decir, por supuesto que puede ser lacerante o puede ser complejo alzar la voz, pero en comunidad es mucho más fácil, ¿no? Cuando uno crea, cuando bien decías, con el arte, con la pintura, con la escultura, con la educación sigue siendo esa llave maestra. Quizás suena muy romántico, pero la educación sigue siendo esa llave maestra para cambiar no solo una realidad, sino muchas realidades, porque recordemos que lo que hacemos en un espacio social pues va repercutiendo, va como en este efecto dominó y empiezan a escuchar otras comunidades en otros lugares qué se está haciendo y así se va creando comunidad. Las redes que ahora tenemos, las tecnológicas y demás, nos ayudan a que entonces si algo está pasando en un lugar, se viralice positivo y negativo. Apostémosle por las cosas positivas, ¿no? Y que entonces estas acciones negativas se vayan invisibilizando por todas estas acciones de lucha y de resistencia cotidiana que están haciendo, ¿no? A veces el mismo acto de vivir
puede ser ese acto de resistencia y de lucha, ¿no? De decir, aquí estamos y vamos a seguir haciendo, ¿no? ¿Por qué? Por las siguientes generaciones que están detrás de nosotros y nosotras. Mónica Mendoza, qué placer, qué privilegio tenerte, tener tu voz para la comunidad migrante en el condado de Humboldt. Muchísimas gracias por venir a Radio Centro, por compartir sobre estos temas tan delicados, tan complicados cuando se viven de cerca, y tú como experta has tenido esta excelente participación para llamar a la empatía, para llamar a la acción, para llamar a la resistencia, para llamar a la organización colectiva. Muchísimas gracias, Mónica. No, a ti, Brenda, muchas gracias por la invitación y con todo gusto. Un gran abrazo desde Puebla a toda la comunidad. Por supuesto que todo lo que se pueda hacer para cambiar y hacer realidad esos sueños, allá, acá y donde estén, adelante. Adelante, vamos a seguir soñando espacios de paz y de mucha educación. Gracias, Mónica. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto. Un abrazo. Esto fue Radio Centro. Feliz año, felices fiestas. Quédense conectados con la caseta ZH, el 96.7 de su FM, y nos vemos en 2024. Hasta la próxima. Adiós.